Listo. El tema del día de hoy es acerca de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Ya? Esta clase es bien rápida, es bien fácil. Listo. Entonces vamos a ver lo más importante. Ya, está. Entonces, en primer lugar, ¿qué es importante de esta clase que recordemos? Que la pérdida de peso puede tener diversas causas. Acá las vamos a ver, sobre todo una ingesta energética baja. Ingesta energética baja. O puede ser por un gasto elevado. También puede ser voluntaria, involuntaria, ¿sí? Pero la que nos interesa es la involuntaria, ya que puede ser un problema médico. También puede ser psiquiátrico. Luego tenemos la pérdida de peso que consideramos clínicamente importante. Esta vendría a ser cuando es mayor del 5% del peso corporal total del paciente, que durante los últimos 6 meses. 6 últimos meses. ¿Sí? Luego tenemos algo que también es bien importante y que sí lo voy a poner en rojo porque siempre se deben acordar, que es la sarcopenia. Esta vendría a ser una pérdida de la masa magra. Quiere decir del músculo, que lo podemos ver, por ejemplo, pérdida del músculo. Y tenemos el síndrome consultivo, que también es muy importante. ¿Ya? Que significa la pérdida involuntaria de más del 10%, ahorita lo vamos a borrar, de más del 10% del peso corporal en un mes. ¿Listo? Esa es la definición, las definiciones más importantes de aquí. ¿Listo? Entonces, la OMS, como dice en el cuadrito, nos dice que una pérdida significativa del peso se va a definir como una pérdida de aproximadamente 2 kilos en un mes, del 5% del peso en un mes, de 7.5 en 3 meses o del 10% en 6 meses. Eso es una pérdida significativa, ¿verdad? Es más o menos como lo que estamos hablando aquí, la clínicamente importante. Es algo que nos debe llamar la atención, no debe pasar desapercibido entonces en nuestros pacientes. Debemos estar alerta que no lleguen a un síndrome consultivo, que no están haciendo una sarcopenia, ¿verdad? Entonces, al evaluar estos tipos de pacientes en los que evaluamos la pérdida de peso, debemos tener en cuenta el peso previo, cómo es que este paciente usualmente tenía su peso, o si es un paciente que sube, baja de peso muy rápido, y el peso que pierde es porque hace dieta o porque no tiene apetito, o es involuntario, él come como siempre y está bajando de peso. Si hay otras condiciones, por ejemplo, ya sean médicas o psicológicas, ¿verdad? Que puedan estar afectando su apetito, etc. Entonces, eso es lo más importante. Luego tenemos algunos diagnósticos también muy importantes de esta clase. En primer lugar, tenemos a la anorexia nerviosa, ¿verdad? Esta va a ser un trastorno de la conducta alimentaria. Trastorno de la conducta alimentaria. ¿Listo? Es un trastorno de la conducta alimentaria. Y esta tiene 3 cositas importantes. La inanición, que viene a ser el no comer, ¿verdad? Las pacientes que usualmente suelen ser mujeres, no comen. Porque tienen un miedo muy grande a engordar. Por más que estén delgadas, ¿verdad? Y tienen además síntomas médicos producto de este bajo peso que al final llegan a tener. Entonces vemos que la epidemiología la prevalencia de esta enfermedad desde el 0.4%, sobre todo en las mujeres, que inicia aproximadamente entre los 14 y 18 años,
Como ven, es 10 a 20 veces más común en las mujeres y tiene alta tasa de mortalidad y de recaída, más que los otros tipos de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, en estos pacientes, como dice aquí, la etiología es 8 veces mucho más frecuente en aquellas pacientes que han tenido parientes de primer grado con anorexia. También es más frecuente en hermanos mellizos. Pueden haber ciertos polimorfismos a los que se ve asociado, pero ya esto es más raro, ¿verdad? Factores sociales que son bastante importantes acerca de la exigencia de delgadez, el cuerpo perfecto, todas las cosas que vemos en redes sociales, ¿no? que nos hacen muchas veces sentirnos mal con nuestro cuerpo o querer ser algo que uno no es, ¿verdad? Y muchas veces estas personas realmente no son tan bien como se muestran en redes. Existen muchas formas de cambiar sus fotos o de posar de diferentes formas que realmente nos hace ver un cuerpo totalmente distinto al que en realidad tienen, ¿verdad? Factores psicológicos también, pacientes con baja autoestima, que sean muy perfeccionistas, sobre todo, por ejemplo, deportistas de altas competencias, ¿verdad? Y pacientes ansiosos también, ansiosos o ansiosos. En la clínica tenemos que estas pacientes van a tener una restricción de la ingesta, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Esto va a llevar un bajo peso y ellas se rechazan a mantener un peso igual o encima del valor mínimo, o sea, por más que le digan que su peso es demasiado bajo, ellas van a intentar seguir bajando de peso. Tienen ese miedo intenso a ganar el peso y además hay una distorsión de la imagen corporal. Ellas se pueden ver gordas o con sobrepeso, ¿verdad? Cuando en realidad están así, están muy delgadas. Y como les decía, factores de riesgo es que sean mujer, sobre todo jóvenes, ¿verdad? Adolescentes o adultos jóvenes que tengan historia familiar, también el abuso sexual, relaciones conflictivas en la casa y aquellas que tienen dietas exigentes como bailarinas de ballet, deportistas, gimnastas, ¿verdad? También tenemos aquí algunos criterios de gravedad. Según el IMC, se considera una anorexia con una gravedad leve si el IMC aún es mayor de 17, moderada, si este IMC va entre 16 y 16.9, y severa o grave si es entre 15 y 15.9. También tenemos una que es extrema, extrema gravedad, que es ya cuando el IMC es menos de 15 y cuando una paciente, por más que tenga los criterios que tenga, tiene un IMC menor de 14, se debe hospitalizar. ¿Ya? Complicaciones frecuentes que observamos en estos pacientes son diversos tipos. Ya dentro de los gastrointestinales, la constipación, en realidad, estas pacientes que somos mujeres, todo su metabolismo basal va a estar bajo, ¿verdad? Por la poca energía que reciben. Constipadas, o sea, el tránsito gástrico se va a enlentecer, por lo mismo que no consumen alimentos, pueden tener distensión abdominal, sienten la plenitud precoz. Ya en los casos más avanzados, estas pacientes sufren mucho para volver a comer porque al ingresar cualquier cantidad de alimento, ya sea poquito, lo vomitan, ¿verdad? Causa gastritis también, porque como no recibimos alimentos, el ácido gástrico al final termina generando úlceras, etc. Hematológicamente, obviamente sabemos que el sistema inmune, si es que no nos nutrimos bien, va a estar bajo, ¿verdad? Tendremos leucopenia, trombocitopenia, anemia, es decir, una pancitopenia. Esta anemia que nos va a causar los síntomas clásicos, los mareos, dificultad respiratoria, al hacer ejercicio, puede haber hasta síncope, ¿verdad? Frialdad distal, las pacientes siempre están bien flaquitas y están bien frías, si ustedes las tocan. Cardiovascularmente, las pacientes tienen bradicardia, hipotensas, pueden tener arritmias, hasta prolongación del QT, atrofia miocárdica, muchas cosas bastante graves, si se dan cuenta. A nivel metabólico, hipercolesterolemia, los carotenos aumentados, hipofosfatemia, pueden estar muy deshidratadas en algunos casos porque ya es tan extrema su
su enfermedad que ni siquiera se permiten consumir agua. ¿Ya? Endocrino, en lo endocrino tenemos que pueden hacer hasta un hipotiroidismo, alteraciones del crecimiento, porque recuerden que la TSH, que es la hormona liberadora de la tirotropina, ¿verdad? También tiene o está bastante relacionada con el factor de crecimiento. Entonces, si está bajo la TSH, las hormonas tiroideas, va a haber también disminución de la hormona de crecimiento. Puede haber osteoporosis, el lanugo, que es como un vellito, ¿verdad? Que sale de un color más clarito y más delgado en la piel. Catecolaminas bajas, tenemos leptina disminuida y la grelina aumentada. Y finalmente, en lo que es, en cuanto al sistema nervioso, tendremos agrandamiento ventricular, pérdida neuronal, puede haber aumento del LCR y déficit de materia gris y de materia blanca. Entonces, debemos también saber diagnóstico diferencial de este tipo de enfermedades. Por ejemplo, neoplasias, que también nos causan una baja de peso, pero recuerden que esto es involuntario, ¿verdad? En cambio, en este caso, ellas no se alimentan. Enfermedades también del tejido conectivo, una mala absorción, el hipertiroidismo, la tuberculosis y las diabetes de tipo 2. Enfermedades psiquiátricas, también otro tipo de desórdenes afectivos, obsesivo-compulsivos y hasta esquizofrenia. Y en el tratamiento recuerden que esto va a ser multidisciplinario, ¿ya? Esto va de la mano con psiquiatría, psicología, nutrición, y también debe involucrarse la familia. Debemos tratar de restaurar el peso del paciente. Esto bastante lento, en realidad. Normalizar el patrón alimentario, disminuir episodios de compulsión, de purga, en el caso de que también esté acompañado de vómitos, ¿verdad? Corrección de algunas complicaciones y estabilización de las comorbilidades. Debemos además hospitalizar, ya vimos si el IMC es menos de 14, en caso que la paciente esté descompensada, por ejemplo, esté hipotensa, esté con una hipotermia, que tenga un trastorno hidroelectrolítico, que esté haciendo alguna arritmia que comprometa su vida. Esto puede causar, es razón para que nosotros hospitalicemos, sea cual sea el IMC. Si hay un empeoramiento de otras comorbilidades que tenga, psiquiátricas, que puedan llegar hasta un intento de suicidio, ¿sí? Recuerden que cualquier intento de suicidio es razón de hospitalizar, es una emergencia psiquiátrica. Imposibilidad de que la paciente lleve psicoterapia ambulatoria, o que no tenga tampoco apoyo familiar. O sea, que no sepamos si es que la paciente va a volver si le damos de alta, ¿verdad? Y falta total de control sobre los hábitos compulsivos. O sea, si es que la paciente, además de no comer, a la hora que come, vomita, tenemos que hospitalizar porque no tiene tolerancia oral. Y recuerden que la tolerancia oral, la intolerancia oral también es un criterio para hospitalizar, ¿ya? Porque va a tener que recibir todo de forma parenteral, que fue como lo que vimos en alguna clase pasada. Tratamiento medicamentoso en realidad va de la mano, como les decía, de la terapia, pero se pueden usar algunos antidepresivos porque suelen estar estas pacientes obviamente deprimidas, y también estabilizadores del ánimo como es el litio. A nivel nutricional lo que tratamos es de identificar si es que hay un déficit nutricional para poder suplirlo, y debemos iniciar la dieta que vaya entre 1000 a 1600 calorías y ir aumentando de 200 a 500 gramos de alimento por cada semana. O sea, no podemos empezar tratando de darle todo el alimento que queramos, porque estas pacientes no van a tener la tolerancia suficiente, ¿ya? Entonces, a la par de darle la alimentación oral, para que nuevamente estos pacientes se acostumbren, ¿verdad? Tenemos que dar un soporte, de ser posible enteral, ¿verdad? En el caso en el que se hospitaliza, y bueno, de no ser posible, de vía parenteral, como habíamos visto. Luego tenemos a la bulimia nerviosa, que ya es un poco más frecuente que la anorexia, y en este caso vamos a ver, en la que esta enfermedad vamos a encontrar un patrón de alimentación alternado de conductas de aumento de consumo de alimentos
lo cual llamamos el atracón, seguido de otra conducta, pero que en este caso es compensatoria. El vómito, por ejemplo. Entonces, estos pacientes alternan entre un momento o un periodo de tiempo en el que van a tener un atracón que suele ser un momento en el cual consumen alimentos altamente grasosos o calóricos, ¿verdad? En muy poco tiempo. Las pacientes van a sentir como una falta de control, que comen y ellas pueden querer dejar de comer, pero no se permiten. O sea, si se compran una pizza, por ejemplo, se la comen entera. No pueden decir voy a comer un pedazo, sino comen completamente la pizza, por ejemplo, o un pollo, lo que sea. Entonces, esto es más frecuente, es el 1% de la población, nuevamente es más frecuente en las mujeres y esta inicia a partir de los 18 años. Tenemos dos tipos, la purgativa y la no purgativa. La purgativa se refiere a las pacientes que usan algún tipo de compensación con eliminar los alimentos, ya sea por laxantes, o sea, generar como que botar todo al ir al baño, o pueden hacerse hasta enemas, pueden vomitar, ¿verdad? Y pueden hacer uso de diuréticos, algún tipo de pastilla que les ayude como que a bajar de peso. Y el purgativo, perdón, el no purgativo se refiere a que luego de este atracón, lo que hace es, por ejemplo, tratar de no comer al día siguiente todo el día o 2 días, o hacer un ejercicio excesivo. Dicen, ya voy a hacer 3 horas de ejercicio para compensar todo lo que he comido. ¿Ya? Lo que deben acordarse es que en estos pacientes tiene que haber un atracón y tiene que haber una conducta compensatoria. A diferencia de la anorexia, en la cual solamente veíamos que la paciente suele dejar de comer o no comer y encima hacer bastante ejercicio, ¿ya? Pero las anoréxicas no tienen atracones, no tienen estas ganas de comer compulsivamente. Entonces la clínica son episodios recurrentes de atracones, lo cual estábamos hablando es una ingesta de una cantidad superior a lo normal de alimentos en un periodo de tiempo corto, en la cual los pacientes sienten una falta de control sobre sí mismos, ¿verdad? Los comportamientos compensatorios, como habíamos hablado, son por lo menos una vez a la semana por 3 meses. ¿Listo? Y estos pueden ser todo lo que hablábamos, vómitos laxantes, enemas y hasta ejercicio excesivo. Luego tenemos otro tipo de trastorno que se llama la ortorexia, que en realidad, en palabras simples, es una obsesión por la comida saludable. Y diríamos por qué esto es malo, ¿verdad? Es que estos pacientes, además de comer saludable, entre comillas, no llegan a cumplir la cantidad de calorías o requerimientos que su peso lo requiere, o sea, no llegan a suplir la cantidad de energía que ellos necesitan. Entonces, se siente culpable este paciente cuando no cumple con su dieta. Por ejemplo, si sale con sus amigos y le dicen, ay, hay que comer un Bembos, y va a comer y para no quedarse sin comer nada, llega a comer, llega a su casa y se va a sentir de lo peor, va a sentir que es una porquería, que ha roto su dieta, etc. Entonces, no puede superar el hecho de haber roto la dieta. Planifican excesivamente lo que comerán todo el día. Eso suelen al día anterior ya tener todo listo para comer, y suelen ser bastante verduras, frutas que no alcanzan el mínimo de calorías que el paciente necesita. Y por eso estos pacientes se suelen aislar, porque saben que al día siguiente o lo del próximo fin de semana lo van a llamar para volver a salir y de repente nuevamente van a querer ir a comer y ya no va a querer ir a comer porque sabe que se va a sentir culpable. ¿Listo? Y finalmente tenemos a la vigorexia, que vendría a ser también una obsesión por el estado físico. Por el estado físico
hasta niveles patológicos. ¿Listo? Los síntomas de estos pacientes es una dismorfia muscular, o sea, los pacientes se ven así, como si estuvieran súper flaquitos, como si no tuvieran músculos, se sienten débiles, sienten que se ven así, cuando en realidad no, ¿verdad? Se ven débiles, enclenques. Tienen una actividad física extrema, o sea, el paciente prácticamente vive en el gimnasio, o va a su trabajo y después al gimnasio, vuelve a su casa, va al gimnasio, va a su trabajo, otra vez al gimnasio, a su casa. Entonces, pasan mucho tiempo en el gimnasio y abandonan las relaciones sociales, o sea, ya casi no se ven con sus amigos, ¿verdad? Porque están todo el día en el gym. Ingesta exagerada de proteínas, pueden llegar hasta el uso de los anabólicos, ¿verdad? Hasta esteroides para llegar a aumentar la masa muscular. ¿Listo? Entonces, no es algo sano, recuerden que todos estos son trastornos y que, bueno, todos estos en realidad se pueden manejar con terapia y con, en algunos casos con medicación, si es que van asociados a algún trastorno psicológico, ansiedad, depresión, etc. ¿Listo? Entonces, lo más importante es recordar acerca de la definición de sarcopenia, pérdida de la masa magra, el síndrome consultivo, que es la pérdida involuntaria de más del 10% del peso en un mes. Recordar que la anorexia es prácticamente las pacientes que se niegan a comer, tienen un miedo excesivo a engordar y tienen síntomas que hemos visto que pueden llegar a complicarse, ¿verdad? Tienen un montón de complicaciones en realidad a nivel de todos los sistemas, que el tratamiento es multidisciplinario y recordar cuándo es necesario hospitalizar, ¿verdad? La bulimia, recuerden que va o que se refiere a un atracón seguido de una conducta compensatoria. Por lo menos esto es una vez a la semana por 3 meses. La ortorexia, la obsesión por la comida saludable, ¿verdad? Y la vigorexia por el estado muscular, el estado físico de estos pacientes. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Ya, voy a ir mandando entonces el post-test y con eso acabamos. Ya chicos, den su post-test y en 3 minutos, 4 minutos lo repasamos.
Listo, chicos, vayan enviando. Vamos a ver las respuestas, ¿ya? Me ayudan, por favor, con las respuestas. Dice, paciente mujer de 17 años consume comida en exceso en periodos de tiempo muy cortos, seguidos de un periodo de arrepentimiento, por lo cual usa laxantes y vomita. ¿Cuál sería el diagnóstico en este caso, chicos? Bulimia. Muy bien. Recuerden que hay también un trastorno por atracones, pero en este caso, este solamente se refiere a atracones, ya, sin la conducta compensatoria. Recuerden, bulimia, atracón, luego conducta compensatoria. La dosis de trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por conductas en las cuales el individuo tiene un miedo excesivo a ganar de peso y consume muy pocas calorías y puede acompañarse de amenorrea. Anorexia. Muy bien, estos pacientes recuerdan que ya llegan a un momento en el que ya ni siquiera menstruan. Luego tenemos un paciente varón de 30 años que se alimenta principalmente a base de vegetales y frutas, se siente muy cansado y en sus exámenes se encuentra anemia, además de un peso bajo para la talla y refiere que se siente culpable cuando rompe su dieta. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Ortorexia. Muy bien. Y por último, definición del síndrome consultivo, chicos. ¿Cuál sería? La última. Pérdida involuntaria más del 10% del peso en un mes. Listo. Eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que esta clase está más o menos fácil. Ya. Si no hay preguntas, eso es todo, chicos. Descansen, que tengan bonita semana y cuídense mucho. Cuídense, bye. Gracias. Muchas gracias.